Hola, este es nuestro primer episodio dedicado al libro de Esther. Hoy quiero compartir contigo el contexto histórico, geográfico y teológico de la historia del libro de Esther, empezando por el capítulo número 1. Así que espero que estés cómodo y que estés tomando nota. Las tribus de Israel habían sido destruidas y solo un remanente de Judá y Benjamín estaban esparcidas. Para ello tenemos que trasladarnos al primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes y primer libro y segundo libro de Crónicas, en el que nos relatan el proceso político por el que estuvo pasando el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como todos lo conocemos, las 12 tribus de Israel, eran los hijos de Jacob, incluyendo a José, Benjamín, hijos de Raquel, la mujer que él amaba. Sin embargo, recordemos que Rubén, por haber tenido relaciones sexuales con una de las esposas de su papá, perdió el derecho a la primogenitura. Y ese espacio dejado por Rubén fue tomado por uno de los hijos de José, en este caso Efraín. Cuando leemos el último discurso de Jacob a sus hijos, nombra a Efraín, que es un versículo muy utilizado por las personas donde dice: te bendeciré como a Efraín y Manasés. Israel había pasado por un proceso de desobediencia hasta tal punto que el Señor le había dado muchas oportunidades de cambiarse, de volver a Él, pero no lo quisieron hacer. Dentro de esta historia de todo lo que estaba pasando, estas 12 tribus que nosotros hemos conocido como los 12 hijos de Israel se convirtieron en tribus. Tenían un rey, que su primer rey fue Saúl, el segundo fue David y el tercero Salomón. Pero recordemos que Saúl pensaba que el siguiente rey sería Jonatán. Pero por motivos de desobediencia le fue quitado a su familia y le fue entregado el reino a David, que no era sucesor. Y eso políticamente causó mucho descontento en el pueblo de Israel. Hubo una gran parte que nunca aceptó a David como su rey, principalmente aquellos que estaban de parte de Saúl. Se empezó a gestar un proceso de rebelión que finalmente nunca dio la luz, porque se intentaron levantar varios, hasta que llega Salomón. Cuando llega Salomón, debido a la desobediencia principalmente de los hijos de David, el Señor decide quitarle el reino y dejarle una parte, por amor de David, bien lo dijo el Señor, para su descendencia. Así fue como, siendo Salomón rey, hubo una profecía que fue dada por el profeta Ahías, en la que el reino le fue entregado a Jeroboam. Jeroboam se quedaría con 10 tribus y 2 se quedarían siendo las tribus de Salomón, que fue el tercer y último rey sobre las 12 tribus de Israel. Cuando se da la división de estas 12 tribus, se separaron. Recordemos que Salomón había construido el templo a Dios, uno de los templos más grandes y más caros de la historia de la humanidad, en Jerusalén. Sin embargo, cuando las tribus se dividen, uno de los problemas era pensar dónde va a adorar el pueblo. Así que Jeroboam, teniendo miedo, porque él quedó en Samaria, le dio miedo que el pueblo volviera a Jerusalén y se arrepintiera de seguirlo él. Así que él erigió imágenes de Baal para que el pueblo adorara, y cambió las fechas de adoración para que ellos no sintieran el deseo de ir al mismo tiempo a adorar a Jerusalén. Esto causó tanto descontento en Dios que él empezó a decir por medio de los profetas que iba a destruir. Así fue como se crearon los dos reinos, reino del norte y reino del sur. El reino del norte es Israel, las 10 tribus que quedaron con Jeroboam, y el reino del sur es Judá, que es Benjamín y Judá. Cuando empezamos a hablar de Esther, los acontecimientos de Esther ocurrieron durante el periodo de tiempo que se encuentra entre el primer regreso de los judíos después de la cautividad de 100 años en Babilonia. Esa historia la encontramos en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, del versículo 1 al 19. Cuando estamos hablando de que se dividieron las dos tribus, llegó a tal punto la desobediencia y la idolatría en los dos reinos que Dios destruyó los dos reinos y dejó que fueran tomados cautivos. Cuando ocurre esta historia de Esther, ellos estaban intentando regresar a reconstruir los muros que rodeaban el templo, bajo el liderazgo de Zorobabel, alrededor de 583 años antes de Cristo.
lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 6. Recordemos que históricamente se empieza a contar hacia abajo hasta llegar al día 0 o el año 0 en el cual nació el Señor Jesús. Entonces nuestra historia se desarrolla en Susa. Susa no pertenece a Israel. Susa era una capital de Media y de Persia, y Asuero no era israelita, era un hombre impío. ¿Por qué vivían en Susa Mardoqueo y Ester? Precisamente porque cuando fueron tomados como esclavos, los que empezaron a estar cautivos fueron los habitantes del reino del norte, es decir, Israel. Conocieron la cautividad a partir del año 722 a.C. Cuando el reino de Israel cayó en manos asirias, fueron deportados a Nínive, perdiéndose todo el rastro de las 10 tribus norteñas. Históricamente se dice que las 10 tribus de Israel desaparecieron de la faz de la tierra. Luego vino el cautiverio en Babilonia, que le tocó vivirlo a los del reino del sur, es decir, el reino de Judá, descendientes del pueblo de David y todos sus hijos. Ellos conocieron el exilio a partir del año 586 a.C. o 607 si hablamos de cronología bíblica. Cayeron a manos de los babilónicos y fueron deportados a Babilonia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en 2 de Reyes 24 del verso 10 y 17, ahí encontramos textualmente el relato acerca de cómo fueron llevados principalmente 10.000 cautivos, magistrados y todos los guerreros valientes. Solo quedó la gente más pobre del pueblo, y eso tenía una razón de ser. Muchos consideran el cautiverio de Babilonia como un destierro total del pueblo de hebreo. Sin embargo, solo afectó a las clases altas hebreas, es decir, los que eran reyes e hijos de reyes. Podemos deducir entonces que Mardoqueo y Ester eran de alto rango dentro del pueblo, porque ellos querían asegurarse de que Israel no iba a tener control político nunca más. Israel tuvo una época en que conquistó a sus enemigos y tenía gran poder y tanto dinero que ellos simplemente no tenían nada que hacer y se dedicaron a pecar. Así es como nuestro contexto histórico nos muestra cómo Ester y Mardoqueo hacían parte de lo que se llama diáspora judía, de aquellos que querían volver nuevamente a Jerusalén a reconstruir la ciudad. Y también entendemos por qué la Biblia nos habla del león de la tribu de Judá y no del león de la tribu de Israel. Judá fueron las únicas tribus, que incluían Judá y Benjamín, que se mantuvieron firmes adorando a Dios. Sin embargo, también tuvieron desobediencia, también dejaron el camino del Señor, y por eso el Señor decidió que fuesen tomados esclavos. En la época de la esclavitud en la que ellas estaban siendo conquistados, aparecen los profetas Jeremías, Isaías, y en ese momento es que viene la profecía acerca del nacimiento del Señor Jesús. Esa profecía debía cumplirse por encima de cualquier cosa, y por eso más adelante en Ester veremos todo aquello que se gestó para tratar de destruir al pueblo de Israel, porque Satanás sabía que Dios tenía un plan. No se lo imaginaba, pero sabía que tenía un plan, porque Dios siempre tiene un plan y es mejor que el que nosotros tenemos. Así que no se nos haga raro de saber de que ellos estaban siendo esclavos, a pesar de que habían tenido tanto poder de aquellos quienes habían conquistado debido a la desobediencia. Y ahora que ya tenemos esto claro, podemos continuar con el capítulo 2. Así que nos vemos la próxima semana.